Gracias por continuar con nosotros. Estoy analizando. Gregorio, quedamos ya claro, muy claro que el trabajador o los trabajadores saben a qué tienen que atenerse ahora antes del 24 de diciembre de qué es lo que les va a tocar. Pero hay muchas empresas que están recibiendo fase y son del área agrícola, banca de apuestas, que voy a hacerle la pregunta. ¿Usted está de acuerdo que el Estado financia las bancas de apuestas? Porque hay miles en el país y están recibiendo, el Estado está subsidiando los juegos de azar, pero no desde ahora, desde que inició la pandemia, estuvieron en fase 1 los que estaban regularizados y ahora están también en fase 2 hasta diciembre. Quiere decir que el que juega está subsidiando también ese negocio. Empezamos por ahí y esas empresas del sector agrícola que también están en fase 2. Yo me he quedado sorprendido con qué cantidad de empresas, hasta supermercados, están en fase 2. Bueno, en principio el decreto 143-20 establecía cuáles eran las empresas que estaban excluidas de los programas, tanto de su modalidad en fase 1 y de la fase 2. Las bancas de apuestas no eran una de ellas. Las bancas de apuestas no han estado excluidas ni del decreto 143-20 ni en el 184-20. Sí, los supermercados no entran en fase 1 ni en fase 2. Está claro establecido en los decretos que regulan fase. Si alguno está es porque estaba en la TCS bajo otra actividad. ¿Qué pasa, hermano? Las bancas de apuestas quizás son un negocio criticable, pero son una realidad. En República Dominicana son muchas las familias que dependen directa o indirectamente de ese tipo de negocio. Es increíble e inimaginable para la mayoría de las personas, inclusive para mí lo fue en un tiempo, hasta que tuve conocimiento del aporte que hacen, de que, por ejemplo, hay consorcios de banca de esos que pagan 10 millones mensuales de seguridad social única y exclusivamente. 10, 11 millones. Entonces, esas mujeres, que en su mayoría son mujeres, porque también hay hombres, pero en un menor porcentaje. 1 o 2% de hombres. Esas mujeres que trabajan en las bancas necesitaban el auxilio de alguien cuando fueron suspendidas desde el 19 de marzo hasta el 3 de junio. Estas mujeres estuvieron recibiendo ese subsidio de fase 1. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Que entrada en vigencia ya la desescalada, el 3, en la fase 2, el 3 de junio, las bancas fueron autorizadas a operar. Y en su mayoría, las bancas trabajan con una o con 2 personas. Entonces, estaban dentro de las directrices que se establecían para la desescalada. Por lo tanto, prácticamente todas empezaron a trabajar. Se les recomendaba a las mujeres embarazadas, a los mayores de 60 años, a los que tenían alguna enfermedad o alguna comorbilidad que exponía en un mayor grado a esos trabajadores, a que no fueran reintegrados al trabajo, sino que se quedaran en fase 1. Pero ¿qué ha pasado? Que muchos consorcios de banca, muchas bancas particulares han violado esas disposiciones y hoy siguen teniendo trabajadores en fase 1. Trabajando. Sus empleados trabajando y entonces en hecho, ¿verdad? Trabajando, pero en derecho estaban suspendidos, aparecen en el CIRLA como que están en fase 1, cometiendo varias ofensas o varias... Dígale ilícito como es la realidad. Sí, varios ilícitos complacientes. El primero, estafan al Estado porque en fase 1 el aporte llega o puede llegar hasta 8.500 pesos. En fase 2 el aporte tiene un límite de 5.000 pesos. Estafan a sus trabajadores porque un trabajador que es reintegrado, que está ya laborando, debe estar cotizando en la seguridad social. Su seguro familiar de salud, su seguro de riesgo laboral, su AFP y todos los componentes de
la seguridad social. Pero mientras lo tienen suspendido, y más que la sugerencia o la disposición de la TCS de marzo fue que un trabajador que era suspendido entonces era dado de baja del sistema. Cosa que no compartí, pero poco importa si yo lo compartí o no. Entonces, esa es la parte mala. Pero yo creo que por el número tan grande de familias, de personas que dependen de los benditos juegos de azar, era justo y necesario que el Estado ayudara a esos trabajadores, no a las empresas necesariamente, a los dueños de las bancas, sino a los trabajadores, porque es un contrasentido que te manden para tu casa sin disfrute del salario, que te digan quédate en casa, que no salga a buscarte del moro y que no haya entonces un aporte, que no llegue el dinero, porque eso es insostenible. Ahora bien, en principio eran muchas las empresas, las universidades, los centros de salud, sin excepción, todos estaban excluidos de los programas FASE. Pero muchos centros de salud, básicamente centros de odontología, de oftalmología, estéticas y asuntos relacionados, estaban cerrados. Licenciado, pero entrando en contradicción y volviendo a la banca, hay muchos consorcios de banca que opera legalmente, pero ¿qué pasa? Que tienen una franquicia y con esa franquicia tienen una cadena el consorcio tiene una cadena de banca. Entonces, muchas de esas banqueras, la mayoría fueron despedidas, le pagaron la primera quincena y nunca volvieron a cobrar. ¿Qué pasa ahí? Ok, fase 1, fase 2, programa fase en sentido general. Y fase 0, que no sí, lo hemos mencionado. Los fases no son para informales. El fase es para la actividad formal, para empresas que estaban al día en la TCS a febrero de este año. Si usted no tenía su trabajador en la TCS a febrero o estaba atrasado en el pago, su trabajador no está en fase. Pero hay muchos consorcios de banca, no es uno ni dos, solamente con un permiso hay un sinnúmero de bancas. Entonces ellos se forman en Asociación de Banqueros del Distrito Nacional de Santo Domingo Este, por decir un ejemplo. Entonces, otra persona, ya la lotería no está dando un ejemplo, permiso para banca de apuestas en estos momentos, pero con un solo permiso ellos tienen una red. Sí, eso lo entiendo. Pero si el trabajador está protegido en la seguridad social y le están pagando su salario, poco importa la forma de organización de esa empresa. O sea, yo como persona física, yo puedo tener a mis trabajadores registrados en la TCS. Si yo estoy pagando y cotizando su salario al día, no importa que yo esté trabajando bajo el nombre X, si yo estoy cumpliendo con esas obligaciones laborales, desde ese punto yo estoy bien. Ahora, ya la parte legal del societaria, pues hay otra instancia que se encarga de eso, que son la DGI, las cámaras de comercio y producción, que son también la industria y comercio, y todas esas instituciones que tienen que ver. Pero en cuanto a lo laboral, si usted trabaja en mi empresa SRL y realmente usted está registrado en Gregorio Castillo Peña, y usted, Gregorio Castillo Peña, hizo su inscripción en el CIRLA y solicitó su subsidio de fase, pues usted ahí está protegido y ahí no hay ningún problema. Pero, Gregorio, nos estamos casi yendo, pero no queremos irnos de aquí sin esto. Llegó 31 de diciembre de este año. ¿Qué va a pasar? ¿Qué perspectiva tiene el país, según su visión, que va a afectar o va a tener alguna incidencia en las relaciones laborales en el 2021? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos o vislumbramos? bueno, realmente yo no soy un gurú, no soy un adivino tampoco. Se vislumbra que va a haber grandes conflictos laborales, que va a haber grandes situaciones, porque hoy muchos trabajadores se aguantan o se dirigen a las oficinas del Ministerio de Trabajo a presentar sus quejas, su inquietud. Se le explica, no, usted está en suspendido, está en fase, usted va a cobrar
hasta diciembre, manténgase tranquilo, es mejor que... El fin, eso es lo que le dicen en líneas generales a los trabajadores. Los asesores laborales que no andan buscando problemas o beneficios particulares, también eso es lo que le dicen. Pero ¿qué pasa? Que si a partir del 1 de enero ya la gente no está bajo la sombrilla estatal de esa modalidad de fase 1, fase 2, es mucha la gente que ya se va a ver obligada a que los reintegren o en su defecto van a estar presentando dimisiones, van a estar produciéndose muchos despidos y yo prefiero esperar ver qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el gobierno con esa situación, porque realmente es de preocupar. Ya. Gregorio, hemos llegado al final del programa. Este es un tema que pica y se extiende, lo vamos a tener ya para, sea noviembre o diciembre, con la expectativa del año que entra, y así, esta es su casa, como siempre le hemos dicho, usted es nuestro experto laboral y sabemos que la gente entendió, si no es bruta, entendió. Y eso es lo importante de llevarle orientación a todo el país. Antonio Ventura, nos vamos. Bueno, será hasta mañana. Bueno, muchas en gracias. otra entrega de su programa Analizando.